Israel es un país que se encuentra en el corazón del Medio Oriente, una tierra de intensidad que ofrece una increíble diversidad por kilómetro cuadrado. Desde su geografía hasta su historia milenaria, pasando por su rica cultura y espiritualidad, Israel es un destino único en el mundo. En este video, exploraremos en detalle los aspectos geográficos, regionales, culturales e históricos de Israel que hacen de este país una joya en el mapa global. Hola a todos. Bienvenidos a su canal Mundo en Evolución. Me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, a darle clic a la campanita y seleccionar la opción Todas, para que te lleguen todas las notificaciones de lo que subimos a este canal. Comencemos. Datos geográficos de Israel. Ubicado en una región geográficamente estratégica en el Medio Oriente, Israel ha sido históricamente un puente entre Europa, Asia y África. Su territorio, con una franja costera de 424 kilómetros a lo largo del mar Mediterráneo, se extiende 115 kilómetros en su parte más ancha y solo 14.5 kilómetros en su parte más estrecha. Limita al norte con el Líbano, al noreste con Siria, al este con Jordania, al suroeste con Egipto y al oeste con el mar Mediterráneo. Además, Israel está dividido en 6 distritos, incluyendo los territorios palestinos, que consisten en la Franja de Gaza y Cisjordania. La Franja de Gaza es una estrecha franja de tierra en la costa mediterránea al sur de Israel, con una población de aproximadamente 2 millones de habitantes, gobernada por el movimiento islamista Hamás desde 2007. Por otro lado, Cisjordania es un territorio más grande al oeste del río Jordán, con una población de varios millones, y está gobernado de facto por la Autoridad Nacional Palestina, aunque Israel mantiene un control militar significativo en la región. Regiones de Israel. La geografía de Israel se divide en 3 franjas paralelas que corren de norte a sur, junto con una vasta zona desértica en el sur. La primera franja es la planicie costera, paralela al Mediterráneo, que alberga el 50% de la población y las principales zonas industriales del país. La segunda franja está compuesta por cadenas montañosas interrumpidas por el fértil valle de Jezriel, así como el lago de Kinneret, mar de Galilea, la principal fuente de agua dulce del país. La tercera franja es el Valle del Jordán, que se extiende desde el Mar Muerto hasta el Golfo de Acabá en el Mar Rojo. Esta región es conocida como el Valle de Arabá, famosa por sus tierras rojizas y antiguas minas de cobre. El sur de Israel está ocupado por el desierto del Negev, que representa cerca de la mitad del territorio del país. Jerusalén, ciudad de la paz y la historia. Jerusalén, la capital de Israel, es una de las ciudades más emblemáticas y ricas en historia del mundo. Fundada por el rey David en el año 1004 a.C., Jerusalén ha sido el epicentro del judaísmo por más de 3 milenios y es un lugar de profundo significado para el cristianismo y el islam. La ciudad santa alberga calles que datan de la época del Imperio Bizantino y murallas construidas en el siglo X. La ciudad antigua de Jerusalén, un patrimonio de la humanidad, es un crisol de creencias, con lugares emblemáticos como el Monte de los Olivos, el Monte de Sión, el Muro de los Lamentos, la Iglesia del Santo Sepulcro y los jardines de Getsemaní. Además, la ciudad moderna de Jerusalén coexiste con su antigua contraparte, creando un ambiente único donde lo antiguo y lo moderno se encuentran. El antiguo Israel, un relato bíblico. La formación del antiguo Israel se remonta a los tiempos de los patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob, quienes peregrinaron como pastores nómadas en la tierra de Canaán. El pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto durante unos 400 años, hasta que Moisés, guiado por el Dios de Israel, lideró la liberación y la peregrinación en el desierto durante casi 4 décadas. Finalmente, bajo la dirección de Josué, conquistaron la tierra prometida por Dios a los patriarcas, dando inicio a la nación de Israel en la tierra de Canaán. En resumen, Israel es un país con una geografía diversa, una historia milenaria y un profundo significado espiritual. Desde su posición estratégica en el Medio Oriente hasta su ciudad antigua de Jerusalén, llena de historia y fe, Israel sigue siendo un destino único en el mundo.
Su legado bíblico y su mezcla de culturas y religiones continúan atrayendo a visitantes de todo el mundo. Explorar Israel es adentrarse en una tierra de contrastes, donde el pasado y el presente se entrelazan en un tapiz fascinante. Israel es una tierra que alberga una rica historia, una diversidad de lenguas y una geografía única que se extiende desde la costa mediterránea hasta el desierto. A través de los nombres y eventos que marcan su pasado, este artículo nos llevará en un viaje por los distintos aspectos que hacen de Israel un lugar extraordinario. El nombre de Israel, un legado bíblico. Israel obtiene su nombre de una historia bíblica de lucha y bendición. El patriarca Jacob luchó con un ángel y prevaleció, y como resultado, el ángel lo bendijo y cambió su nombre a Israel, que significa el que luchó con Dios. Este nombre no solo se convirtió en el nuevo nombre del patriarca Jacob, sino también en el nombre de la nación judía, ya que sus hijos se hicieron conocidos como los hijos de Israel. Además, la tierra de Israel ha sido conocida por otros nombres, como la tierra que fluye leche y miel. Este nombre proviene del libro del Éxodo, donde Dios promete liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y llevarlos a una tierra abundante y espaciosa, en contraste con la estrechez y opresión de la esclavitud en Egipto. Nombres propuestos para el Estado de Israel. Cuando el Estado de Israel fue refundado en 1948, se consideraron varios otros nombres antes de decidirse por Israel. Entre las opciones rechazadas se encontraban Sión, Judea y Nueva Judea. Sin embargo, finalmente se eligió Israel como un nombre con profundo significado histórico y religioso. Cesarea, ciudad con un legado histórico. Cesarea es una ciudad que lleva consigo un legado histórico impresionante. Herodes el Grande la construyó en el emplazamiento de un antiguo puerto fenicio y la dedicó al emperador romano Augusto César alrededor del año 6 a.C. Durante 500 años, Cesarea fue la capital de la administración romana en la región. Esta ciudad fue escenario de importantes eventos históricos, incluida la Gran Revuelta Judía del año 66 después de Cristo y la coronación del general romano Vespasiano como emperador en el año 68. Muchos judíos notables perdieron la vida en Cesarea durante estos eventos, incluyendo al gran sabio y líder espiritual Rabí Akiva en el año 135. Masada, el último bastión judío. En el año 66 después de Cristo, después de que los romanos aplastaron a los rebeldes en Jerusalén, Masada se convirtió en el último bastión judío. Esta fortaleza se encuentra en la cima de un promontorio casi vertical en medio del desierto y se consideraba inexpugnable. Sin embargo, los romanos sitiaron Masada durante más de 2 años antes de que finalmente cayera en el año 73 después de Cristo. Casi 60 años después, otra insurrección liderada por Simón Bar Kokhba se produjo en la región, marcando el inicio de la dispersión del pueblo judío por todas las naciones. Jerusalén a través de las eras. La historia de Jerusalén es una narrativa rica y compleja que abarca diferentes eras y civilizaciones. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, Jerusalén quedó bajo el control del Imperio Bizantino durante varios siglos. Más tarde, en el año 637 después de Cristo, Jerusalén fue conquistada por los musulmanes, y el califa Omar ordenó la construcción de la cúpula de la roca en el lugar donde antes se encontraba el gran templo de Jerusalén. Esto marcó la rivalidad religiosa con las iglesias cristianas en la ciudad. El periodo de los cruzados en Tierra Santa. Durante más de 4 siglos, Jerusalén y toda la región del antiguo Israel estuvieron bajo dominio musulmán. Sin embargo, en el año 1099, los cruzados arrebataron Jerusalén durante la primera cruzada y fundaron el Reino de Jerusalén. Durante este periodo, los cruzados también tomaron el estratégico puerto de Acre en la costa. Acre se convirtió en un centro de operaciones para los cruzados y fue la puerta de acceso para los peregrinos que llegaban a Tierra Santa. Finalmente, en el año 1291, Acre cayó en manos musulmanas. Idiomas de Israel, hebreo y árabe. El hebreo es uno de los 2 idiomas oficiales de Israel y tiene profundas raíces históricas, siendo un idioma bíblico que ha sido resucitado después de cerca de 2000 años.
Actualmente, más de 9 millones de personas en Israel y en todo el mundo hablan hebreo. Es un idioma único, con un alfabeto de 22 letras que se leen de derecha a izquierda, sin representación para las vocales, que se indican mediante puntos y líneas. Además del hebreo, el árabe también es un idioma oficial en Israel, y ambas lenguas se utilizan en señalamientos y comunicaciones oficiales. La costa mediterránea de Israel. La costa mediterránea de Israel es un punto focal que ha influido en la historia y la cultura del país. Además de su importancia geográfica, ha sido testigo de acontecimientos clave a lo largo de los siglos. Esta región costera ha sido un lugar de encuentro y comercio, donde diferentes culturas han dejado su huella. Actualmente, la costa mediterránea de Israel es un destino turístico que combina playas, ciudades modernas y sitios históricos. Israel, con su nombre impregnado de significado bíblico, su rica historia y su diversidad lingüística, es una nación que refleja la complejidad y la profundidad de la historia humana. La geografía variada de Israel, desde las playas mediterráneas hasta el desierto, es el escenario de eventos que han moldeado el curso de la historia. A través de los nombres y los lugares que caracterizan a esta. Tel Aviv, la ciudad de la modernidad. Tel Aviv, una ciudad turística mediterránea, representa la modernidad de Israel. Con rascacielos, centros comerciales, playas doradas y una energía contagiosa, es un centro de comercio y cultura contemporánea. Tel Aviv encarna la esencia del Israel moderno, mientras que Jerusalén simboliza el anhelo del pasado y la promesa de una futura redención. La ciudad es conocida por ser líder en biotecnología, inteligencia artificial y agricultura de alta tecnología, convirtiendo a Israel en la nación de los startups. Jaffa, la ciudad antigua que renace. Jaffa, también conocida como Jafo, es una antigua ciudad portuaria con una historia que se remonta a siglos atrás, incluso a los tiempos bíblicos. Aunque entró en decadencia tras la fundación del Estado moderno de Israel en 1948 y el crecimiento de Tel Aviv, el casco antiguo de Jaffa ha resurgido como un atractivo centro de arte, artesanía y restauración. Es un lugar que combina la herencia histórica con la renovación moderna. Crecimiento demográfico, Israel en transformación. Israel experimenta un alto nivel de crecimiento demográfico. Desde su restablecimiento en 1948 con solo 914.000 residentes, la población se ha multiplicado por 10. Políticas gubernamentales que fomentaron la natalidad contribuyeron a este aumento, con un índice de natalidad promedio de 3.1 hijos por familia. Además, la Aliyá, el fenómeno de la inmigración judía a la tierra de Israel, ha llevado a millones de personas a este país desde 1880 hasta el año 2000. La Aliyá, que significa ascenso en hebreo, ha sido un pilar en la construcción del Estado de Israel. Diversidad en la población de Israel. La población israelí es diversa en términos de etnia y cultura. Los inmigrantes de más de 80 países han conformado la sociedad israelí, incluyendo a latinoamericanos, europeos y del Medio Oriente. Los judíos etíopes y sefardíes aportan aún más diversidad al paisaje social. La sociedad israelí se compone de diversos grupos, como los judíos ultraortodoxos, los judíos askenazíes, los judíos orientales y la población árabe autóctona. Israel es un país multirracial y multicultural que refleja la herencia de una población inmigrante de más de 120 países. La religión en Israel, un pilar cultural. La religión juega un papel importante en la vida de los israelíes. El judaísmo, el cristianismo y el islam coexisten en este país de múltiples facetas. Israel es un lugar de gran importancia religiosa para judíos, cristianos y musulmanes, con lugares sagrados en Jerusalén, Belén y Nazaret. A pesar de la diversidad religiosa, la sociedad israelí celebra festivales y tradiciones religiosas que son parte integral de su identidad cultural. La costa mediterránea de Israel no es solo un lugar de belleza escénica, sino también un crisol de culturas y religiones que se entrelazan para formar la rica y diversa sociedad israelí.
Desde las ciudades modernas hasta las antiguas ciudades portuarias, la costa mediterránea es un reflejo de la historia y la evolución de Israel como nación. La religión en Israel, un paisaje diverso y significativo. Israel, un país de gran diversidad religiosa, acoge una serie de grupos religiosos que contribuyen a la identidad y cultura de la nación. En este artículo, exploraremos los 4 grupos principales de judíos israelíes, la población árabe y algunos aspectos singulares relacionados con la religión en Israel. Los 4 grupos religiosos principales. Comunidad ultraortodoxa, aunque representan el grupo más pequeño en términos de población, son una comunidad influyente en Israel. Siguen estrictamente las prácticas y tradiciones religiosas judías y se dedican al estudio de la Torá. A pesar de su tamaño, su influencia es desproporcionada en asuntos religiosos y políticos. Sionistas religiosos, estos individuos son una combinación de observancia religiosa y apoyo al sionismo, el movimiento que aboga por un Estado judío. Muchos de ellos usan la kipá y sirven en el ejército israelí. Este grupo a menudo se asocia con la derecha política y es prominente entre los colonos en Cisjordania. Personas religiosas, este grupo representa aproximadamente el 23.3% de la población. Son observantes religiosos, siguiendo las prácticas judías y observando las tradiciones, aunque no son tan estrictos como los ultraortodoxos. Muchos de ellos también sirven en el ejército. Sefardíes y seculares, un grupo más grande, que comprende a los tradicionalistas no tan religiosos. Siguen algunas prácticas religiosas, pero las adaptan a su estilo de vida. También tienen una perspectiva más secular de la religión judía. La minoría árabe en Israel. Más de una quinta parte de la población israelí pertenece a la minoría árabe, que es principalmente musulmana, aunque también incluye cristianos y drusos. La población árabe de Israel tiene su propia historia, cultura y religión, lo que contribuye a la diversidad del país. Símbolos religiosos en Israel. La religión juega un papel importante en la identidad de Israel. La nación se identifica con varios símbolos religiosos. El menorá, este candelabro de 7 brazos era una parte integral del antiguo templo de Jerusalén y ahora se encuentra en el escudo nacional de Israel. Está rodeado de hojas de olivo, que simbolizan el deseo de paz eterna. La bandera de Israel, inspirada en los colores del talit, el manto de oración judío, la bandera de Israel incluye una estrella de David, un antiguo símbolo del judaísmo. El muro de los lamentos, este antiguo muro es el último vestigio del gigantesco templo de Jerusalén y es un sitio sagrado para los judíos. Cada año, más de 1 millón de cartas dirigidas a Dios son colocadas en el muro. Lugares significativos en Israel. El río Jordán, este río, que marca la frontera entre Israel y Jordania, es famoso por ser el lugar del bautismo de Jesús y atrae a miles de peregrinos cristianos cada año. El desierto de Judea, esta región árida, que incluye el Mar Muerto, es un paisaje impresionante. El Mar Muerto, con sus aguas salinas y propiedades curativas, es uno de los lugares más bajos y salados de la tierra. Galilea y el cristianismo. Israel tiene una gran importancia en el cristianismo, ya que muchos eventos bíblicos tuvieron lugar en la región de Galilea. Nazaret, el monte Tabor y el mar de Galilea son solo algunos de los lugares significativos para los cristianos. La religión es un componente esencial de la identidad israelí y una parte integral de su cultura y patrimonio. Con su diversidad religiosa y su rico legado, Israel es un país que alberga una gama de creencias y tradiciones que han dejado una marca indeleble en su historia y sociedad. Israel, agua, desiertos y festividades. El agua en Israel es un recurso natural de gran valor que ha llevado a que este país sea líder en el mundo en reciclaje de agua, destacándose por reciclar cerca del 90% de las aguas residuales. Esto es un logro significativo para una nación en la que el agua es especialmente preciada debido a su escasez. Además, Israel cuenta con la mayor planta desalinizadora del mundo en Ashkelon, al sur del país, que produce aproximadamente el 30% del agua consumida en Israel.
La inversión en tecnología hídrica ha permitido que Israel se convierta en un ejemplo de cómo maximizar el uso del agua en un entorno árido. La innovación en Israel no se limita al reciclaje y desalinización del agua, ya que también se ha desarrollado tecnología para extraer agua potable del aire. La empresa israelí WaterJet ha creado máquinas capaces de transformar la humedad atmosférica en agua potable, lo que ha demostrado ser especialmente útil en áreas con escasez de agua. Además, otras compañías han combinado esta tecnología con jabón para promover la higiene y reducir enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias en todo el mundo. El Negev, una vasta extensión de desierto al sur de Israel, es una región poco poblada pero llena de belleza natural. Esta área, que ocupa alrededor del 60% del territorio de Israel, atrae a ecologistas y amantes de la naturaleza interesados en el desarrollo sostenible del desierto. Mit Ramon, una ciudad moderna en el corazón del Negev, se ha convertido en un imán para creativos, emprendedores y buscadores de tranquilidad. Con sus montañas rocosas, cañones secos y cráteres, el Negev ofrece algunos de los paisajes desérticos más impresionantes de Israel. El Mar Rojo, especialmente en la ciudad de Eilat, es un popular centro turístico. Sus aguas tropicales albergan arrecifes de coral espectaculares, lo que lo convierte en un lugar destacado para practicar snorkel, buceo y natación. Eilat es conocida por ser un refugio de invierno para numerosas aves migratorias que sobrevuelan la región en sus rutas entre Europa, África y Asia. Este destino combina la belleza natural y la vida marina exuberante, lo que lo convierte en un lugar ideal para los amantes del mar y la vida al aire libre. Las festividades en Israel reflejan su rica herencia religiosa y cultural. El Sabbat, que inicia el viernes por la tarde y concluye el sábado al anochecer, es un día sagrado en el que las actividades cotidianas se detienen en honor al descanso que Dios tomó en el séptimo día de la creación. El Sabbat es un tiempo de reflexión, oración y celebración familiar. Las festividades más destacadas en Israel incluyen Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, Yom Kippur, el Día de la Expiación y el Perdón, Sukkot, la fiesta de las cabañas, Hanukkah, la fiesta de las luces, y Pesaj, la Pascua judía. Cada una de estas festividades tiene su propio significado histórico y cultural, y se celebra con rituales, comidas tradicionales y actividades familiares. La comida en Israel es una fusión de diversas culturas y tradiciones. Algunos platillos populares incluyen el pan pita, el falafel, el hummus y el shawarma. En Israel, la comida no solo satisface el apetito, sino que también refleja su rica historia multicultural. La formación del Estado moderno de Israel es un proceso que abarca casi 2 milenios. Desde su antigua historia bíblica hasta su renacimiento en el siglo XX, Israel ha experimentado transformaciones políticas, sociales y religiosas que han dado forma a su identidad actual. La creación del Estado de Israel en 1948 fue un hito fundamental en su historia, y desde entonces, el país ha continuado evolucionando en una nación vibrante con una identidad única y diversa. En resumen, Israel es un país con una fuerte conciencia de la importancia del agua, destacando por su reciclaje y desalinización. Sus vastos desiertos ofrecen paisajes deslumbrantes y oportunidades para el desarrollo sostenible. Las festividades y la comida reflejan su rica herencia cultural y religiosa, y la historia de la formación del Estado de Israel es un relato fascinante de transformación y resiliencia. La formación del Estado de Israel, historia, economía, agricultura y tzahal. La formación del Estado moderno de Israel es un proceso histórico fascinante que se desarrolla tras siglos de diáspora judía, persecuciones y la devastadora Segunda Guerra Mundial. En noviembre de 1947, las Naciones Unidas aprobaron un plan que marcó un hito significativo, la creación de 2 estados en el entonces Protectorado Británico de Palestina, uno judío y otro palestino. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión, el primer ministro de Israel, proclamó la independencia de Israel, lo que marcó el renacimiento del Estado judío en la tierra de Israel.
Sin embargo, este momento histórico fue seguido por la declaración de guerra de varios estados árabes, lo que desencadenó un conflicto bélico que duró 15 meses, conocido como la Guerra de Liberación. La economía de Israel es una de las más dinámicas y tecnológicas del mundo. Sus principales exportaciones incluyen productos de alta tecnología, diamantes tallados, productos industriales, productos agrícolas y servicios de seguridad. Israel es conocido por su innovación en tecnología y tiene un número impresionante de empresas de alta tecnología y startups, con un sólido historial de éxitos. A pesar de su limitado acceso a recursos naturales, Israel ha demostrado su capacidad de ser innovador en diversas áreas, incluyendo la agricultura, tecnología y comunicación. La agricultura en Israel también es un testimonio de la innovación. A pesar de su escasez de agua y tierra cultivable, Israel es un líder en la producción agrícola de alta calidad, y es reconocido por desarrollar semillas genéticamente modificadas resistentes a plagas y condiciones climáticas extremas. Además, las técnicas de riego por goteo y el uso eficiente de recursos hídricos han permitido que la agricultura florezca en tierras áridas. Israel es famoso por su producción láctea, y sus vacas son algunas de las más productivas del mundo. El ejército de Israel, conocido como Tzahal, es considerado la institución más prestigiosa del país. Debido a las amenazas de varios países vecinos, Israel ha estado en constante peligro de guerra desde su independencia. Varias guerras y conflictos, como la Guerra de Independencia, la Guerra de Suez, la Guerra de los 6 días y la Guerra de Yom Kippur, han dado forma a la sociedad israelí y han hecho que el servicio militar sea visto como una responsabilidad fundamental para la supervivencia del país. El servicio militar es obligatorio en Israel, con duraciones de 24 meses para las mujeres y 32 meses para los hombres. Además, todos los ciudadanos que han prestado servicio militar son considerados reservistas hasta los 40 años. En resumen, la historia de la formación del Estado de Israel es un relato impresionante de perseverancia y resiliencia. Su economía vibrante, su liderazgo en agricultura y tecnología, y su dedicación a la defensa son aspectos clave que han contribuido al éxito de este pequeño país en el Medio Oriente. Me gustaría invitarte a que visites nuestra página web, autodidactasmillonarios.com, y no olvides regalarme un like y suscribirte a este canal.